Muy bien. Vamos a comenzar, por lo tanto, entonces, el estudio de este maravilloso libro de Efesios. Decir que ¿por qué el libro de Efesios? Creo que es fundamental que podamos estudiarlo como iglesia y sobre todo en este tiempo tener una oración al Señor siempre en nuestros hogares para que a través de la palabra Dios nos vaya guiando. Lo que necesitamos es pedir al Señor mucha humildad para que tanto como persona, como cristiano en forma individual, pero también en forma colectiva, como iglesia, como una comunidad de fe que somos, podamos hacer los cambios necesarios en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, en nuestro liderazgo, para poder realmente mirar como mira Cristo. Mirar como mira el Señor a su iglesia y lo que Él desea de nosotros. Libro de Efesios, los fundamentos de la iglesia. Voy a hacer primeramente una panorámica general del libro de Efesios y después hermano Giuseppe va a estar mostrándonos las bases, los fundamentos para comprender el libro. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque el libro de Efesios no fue escrito sobre la nada, no fue escrito solamente porque quiso una persona, sino porque fue el deseo de Dios que este escrito llegase hasta nosotros. Vamos hoy día solamente a abarcar la introducción, como para que le vayamos agarrando también el gustito, ¿no es cierto?, al estudio y familiarizarnos con el contexto, el trasfondo del libro. Primeramente vamos a hacer una panorámica. Es como que si nosotros nos subiésemos en un helicóptero y de arriba observásemos la ciudad, ¿no es cierto? Esa es una panorámica, donde se ven las casas pequeñas y todo eso. Pero es un viaje. El libro de Efesios nos invita, Dios, a un viaje. Este viaje que vamos a hacer nos va a llevar desde los lugares celestiales, nos va a atravesar, ¿no es cierto?, por aquellos diferentes lugares espirituales que el Señor tiene para nosotros y también nos va a llevar al pasado, al presente, a lo que somos hoy y a lo que desea el Señor en nuestro futuro. Los datos específicos de la carta son primeramente el autor, apóstol Pablo. Hermano Giuseppe va a tomar un poco más el apóstol Pablo y también su conversión. La fecha probablemente que fue escrita fue de los años 60, 62 después de Cristo. Quiero decirle que estos datos van a ser enviados, este PPT, a la iglesia, ya, al WhatsApp. Así que usted puede estar atento, tome notas, tenga ya un cuadernito y por supuesto su Biblia. Aunque en los viernes que vienen posteriormente vamos a trabajar directamente ya más con la Biblia. El lugar donde fue escrita la carta de Efesios por el apóstol Pablo fue en Roma y justamente cuando él se encontraba prisionero. Debemos recordar que es el Espíritu Santo el que guía al apóstol a escribir, el que le inspira. Efesios es una carta muy especial que Dios dio al apóstol para dejarlas para nosotros, para nuestros días. Otros datos específicos también que podemos ver en los destinatarios, a los hermanos que vivían en la ciudad de Éfeso. Hay quizás algunas controversias con esto, pero la idea fundamental de poder estudiar el libro no es tanto teologizar o ver algunos aspectos quizá que tengan que ver con los escritos originales. Nos convoca el poder tomar todas aquellas cosas que nos puedan servir a nosotros, que son doctrinales y que son prácticas para la vida cristiana. Por lo tanto, uno de los propósitos, porque fue escrita la carta y que nos sirven a nosotros hoy día, es poder entender que no fue dirigida para contrarrestar ninguna herejía, o sea, ninguna doctrina herética, que en ese tiempo estaban muy en boga. Había muchas doctrinas que atentaban contra, sobre todo, la cristología, la supremacía de Cristo. Pero tampoco fue para corregir algún problema específico, alguna dificultad que se encontrara en Efesios, como fue en Filipenses, donde Evodia y Síntique tenían problemas, o como fue en Corintios, donde los hermanos, ¿no es cierto?, llevaban una vida muy desordenada. Pero esta carta fue escrita
por el apóstol para dar aliento a la iglesia, pero también para fundamentarla. Y eso es lo que a nosotros nos ayuda hoy día, a entender que esta carta, hermano, nos trae aliento. Esta carta en realidad es para todo creyente, para el nuevo creyente, para el creyente que lleva años, es para todos, porque la palabra de Dios nos habla en todo tiempo y en todo momento. Vamos a seguir avanzando. El género, bueno, la carta de Efesios es un género epistolar. ¿Qué quiere decir esto? Es una carta, así tal cual, como le envía usted una carta a, no sé, a un familiar que vive lejos. Esta también fue escrita en un género epistolar que tiene una estructura especial, una estructura específica que también nos va a hablar nuestro hermano en un sentido general también. Por ejemplo, cuando usted escribe una carta, esta carta va destinada a alguien. Así empieza Efesios 1:1. ¿Quién se dirige y a quiénes se dirige? Por eso que está en una estructura de una carta. Como todos conocemos, una carta normal, pero con rasgos de aquella época, de la cultura de aquella época, en el año 60-62 después de Cristo que fue escrita. El versículo clave, podemos tomar quizá otros versículos dentro de la epístola, pero uno característico, el cual nosotros hemos tomado, es el capítulo 4, verso 13. Es como que allí se concentra, ¿no es cierto?, en este versículo, mucho de lo que quiere decir el apóstol y Dios mismo a nosotros a través de la carta a los Efesios. Este versículo clave dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Que usted pueda tomar su Biblia, abrir allí en Efesios y después buscar allí Efesios 4, el 13, le dice esto. Esto nos lleva a un versículo clave, porque esa es la voluntad de Dios, que vamos a estar tratando este versículo también cuando estemos en el capítulo 4. ¿Qué significa en su profundidad? ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Y aquí también se desprende el tema principal, que es Cristo y su iglesia. Hermanos, hermanas, la carta de Efesios es una carta cristológica. Es el centro de la carta, es el centro de la Biblia, la cristología, mostrar a Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Mostrar a nuestro amado Salvador, a nuestro amado Rey, al que viene por nosotros. Entonces, por eso que vemos la riqueza de esta epístola y mostrar a Cristo, y a su iglesia. Por eso decimos que tiene un enfoque cristológico. Cristológico significa, ¿no es cierto?, que habla de Cristo en el centro. Dios quiere en nuestras vidas que Cristo esté en el centro de nuestra teología, de nuestras prácticas como familia, como iglesia, pero esta es una base que nosotros debemos tener, una base bíblica. Y dice eclesiológica. Cuando se dice que es eclesiológica, estamos hablando de la iglesia. Cómo Cristo observa, mira, santifica, renueva, trabaja, edifica, construye su iglesia y a cada organismo, a cada persona en la iglesia que forma parte, ¿no es cierto?, del cuerpo de Cristo. Ya, grandes temas. Vamos a ver Efesios. La predestinación, la elección, la salvación. También otro tema que se va a ver, la adopción, la gloria de Dios. Algunos temas están expuestos en el primer capítulo de Efesios. La gracia, la fe, la edificación de la iglesia, la vida cristiana y santidad, las relaciones familiares e interpersonales unos con otros, la batalla espiritual. Ahí esperamos tener tiempo para abarcar lo que es la batalla espiritual, Dios mediante. Estructura del libro. ¿A qué se refiere como estructura? El libro de Efesios tiene 6 capítulos. De los 6 capítulos, los primeros capítulos, del capítulo 1 al capítulo 3,
trata acerca de la posición del creyente en Cristo, de las doctrinas básicas de la fe. Y la segunda parte nos habla de la vida práctica del creyente en Cristo, las doctrinas prácticas. Y mire que hablamos de doctrinas básicas y doctrinas prácticas. Eso también lo vamos a estar viendo a lo largo de este libro. Pero es importante que tengan en cuenta esto. La estructura del libro de Efesios se divide en dos. Una más doctrinal y una más práctica también. Para que nosotros veamos nuestro caminar cristiano, pero a través de la luz de ¿qué cosa? De la Biblia. Posteriormente había una tareita también que habíamos dejado. Espero que muchos hayan podido hacerla. Esta no era con nota, pero sí podemos ver la iglesia. Esto estamos dando una generalidad. Capítulo 1, nosotros vemos a la iglesia del Señor como que era. La Biblia nos habla de que como un cuerpo. Capítulo 1, verso 23. La iglesia es un cuerpo, la plenitud de todo, que aquel que lo llena en todo. Capítulo 2, la iglesia es una familia, son representaciones de la iglesia, es un edificio, una familia, los miembros de esta familia, la familia de la fe, este edificio coordinado es la iglesia. Capítulo 3, la iglesia también es una incógnita, es un misterio. Fue un misterio. Mire, aquí hay muchas cosas que vamos a aprender en cuanto al misterio que Dios habla a través de la iglesia. El capítulo 4 también nos presenta, en este caso a la iglesia, como un hombre nuevo, un varón, un hombre nuevo, creado, ¿no es cierto?, a la imagen de Jesús. Capítulo 5 nos presenta a la iglesia como una novia. Así que si usted había estudiado cada parte o observado cómo es la iglesia en cada capítulo y encontró estas representaciones, bien, hermana, le felicito. Capítulo 6, la iglesia es un soldado vestido de toda la armadura. Entonces, todas esas representaciones también las vamos a estar observando a lo largo de este estudio. Hermano Giuseppe, ¿puede continuar? Amén. Muchas gracias, hermana Claudia. Bueno, es un tremendo desafío y un privilegio estudiar un libro de la Biblia, y este en particular. Espero que hayan hecho las lecturas, porque en honor al tiempo, le aconsejo que tenga un lápiz, un papel, porque yo voy a leer rápido. Algunas lecturas las voy a hacer yo y voy a citar, para que anoten los textos, y algunas solamente voy a citar. Entonces, al haber leído Hechos 9, Hechos 19, va a tener un poco más de contexto. Espero que lo haya hecho para que pueda entender un poco el contexto de ello. Bueno, el libro de Efesios, como decía mi esposa, en todas las generalidades que digo, que son muy importantes, primero hay que entender que este libro, hay que entender de que tenemos a un hombre, Pablo, con sus características, conocerlo un poco. Tenemos también una iglesia situada en una ciudad, semejante a las nuestras, con problemas, con dificultades, con cosas que eran beneficiosas. También había cosas muy dañinas en la ciudad, como la ciudad de Arica que tenemos. Tenemos problemas, dificultad para que entre el evangelio, personas que no quieren. Efesios, usted se va a dar cuenta que es muy similar. Así que lo que vamos a hacer en principio es conocer al hombre, al escritor, al autor, Pablo. ¿Qué tenía de particular Pablo? Carismático, era una persona de presencia, de muchas cualidades. Algo de eso es verdad, una persona muy preparada, pero era un ser humano como cualquiera. ¿Cuál era la diferencia con Pablo? Conocer un poquito a Pablo, el autor. Una de las cosas que Dios dice en Hechos capítulo 9, versículo 15, regístrelo solamente, yo lo voy a decir. Dios dice de este hombre, instrumento escogido me es este. Imagine, Dios diciendo de un nombre, instrumento escogido me es este. ¿No quisiera usted que Dios le diga eso? Instrumento escogido me es este. Algo muy bueno que Dios pueda decir esto de un hombre. Pero, ¿cuál fue la actitud? ¿Cómo pudo haber sido un instrumento escogido Pablo, un ser humano? Cuando él
el Señor lo encontró, camino a Damasco, y él se dio cuenta de lo equivocado que iba. Él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La única forma de ser un instrumento escogido como Pablo, es tener actitud. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios permite que tengamos actitud igual, y vamos a ver la vida de Pablo, cómo Dios lo usó. Instrumento escogido. Bueno, veamos algunos datos de Pablo. Pablo era de la tribu de Benjamín, cuyo nombre judío era Saulo. Miembro del grupo de los fariseos. Usted ha escuchado a los fariseos, que era la secta más rigurosa de los judíos. De acuerdo a Filipenses 3:5, anote solamente, yo lo voy a leer, dice que era circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Muy orgulloso Pablo. En cuanto a la ley, fariseo, riguroso, orgulloso de sus raíces, de su conocimiento, de su celo. Dice que Saulo, al principio era natural de Tarso, una ciudad romana con un alto nivel cultural, por la cual Pablo llegó a conocer bien la filosofía y la cultura del mundo de ese momento, el mundo greco-romano. Realizó sus estudios rabínicos, porque era un rabí también, a los pies del famoso maestro judío Gamaliel. Muy famoso Gamaliel. En Hechos 22:3 dice, yo de cierto soy judío, testificando Pablo, dice, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros. Pablo llegó a ser miembro del Sanedrín judío. El Sanedrín judío era una especie como la Corte Suprema, una instancia muy alta, muy prestigiosa, y él era miembro del Sanedrín judío. Y también vemos de que Pablo, Saulo al principio, se convirtió en un feroz perseguidor de los cristianos. Dice la Escritura en Hechos 22:4, hablando Pablo de sí mismo, dice, perseguía yo este camino hasta la muerte. Imagine usted ese aborrecimiento, ese odio contra la iglesia. Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Así era Saulo. Cuando el Señor Jesucristo lo encontró y lo detuvo de manera gramática camino a Damasco. Si leyeron el capítulo 9 del libro de Hechos, se van a dar cuenta cómo Dios detuvo a Saulo. Pablo era como un animal salvaje que se resistía al Señor persiguiendo a su pueblo. Pero tal resistencia fue aplastada cuando fue derribado a tierra y oyó la voz del cielo que le decía, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hechos 9, capítulo 5, versículo. Hechos 9, versículo 5, perdón. Cuando Pablo escuchó la voz del cielo que decía, yo soy Jesús, esto fue algo muy terrible para él, porque iba a descubrir que lo que más temía iba a ser cierto. Lo que predicaban estos cristianos, lo que predicaban estos discípulos, iba a ser cierto. Él estaba en contra, decía, no, esto no es el Mesías. Pero iba a descubrir, por boca del mismo Jesús, que era cierto. Su temor se iba a materializar. Jesús era el Mesías profetizado en las Escrituras. Iba a descubrir que el cristianismo era auténtico, que el Evangelio era la verdad de Dios. Y lo peor, que estaba luchando contra Dios. Todas esas cosas iba a descubrir Pablo en este encuentro con Jesús. Vaya. Iba a descubrir también que Jesús estaba vivo, que realmente había resucitado, y que al perseguir a su pueblo estaba persiguiéndolo a él. Vaya lo que iba a hacer. Pero vemos que el Señor tuvo que echar en tierra a este judío orgulloso, celoso, y vemos la realidad de la conversión de este hombre. Porque nosotros a veces vemos gente que dice, yo soy convertido o algo, pero hay una realidad, hay pruebas de ello. Bueno, Pablo sí las tuvo. Dice, una, fue abatido físicamente, fue echado por tierra, pero también fue abatido en su corazón. Dice que estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hechos 9, versículo 9. También otra característica de un convertido real, como fue Pablo, es que comenzó a orar. Hechos 9, versículo 11, la parte final dice, él ora. Eso ya muestra de la oración es la respuesta espontánea de un corazón regenerado.
Cuando hay un corazón que realmente se convierte, que realmente es un discípulo, como fue este Pablo, se abate en su corazón y hay una respuesta espontánea de oración. También fue bautizado en concordancia a la obra de gracia efectuada en su corazón. El bautismo de Pablo también implicó una identificación con los creyentes que él aborrecía, con los creyentes que él perseguía. Sus odiados enemigos se volvieron sus amigos, mientras que sus antiguos amigos se convirtieron instantáneamente en sus enemigos. Imagine todo el cambio, todo el vuelco que pasó. Y una señal segura de una vida transformada es el deseo de estar con compañeros cristianos. Cuando uno ve en un cristiano que tiene deseo de juntarse con otros creyentes, con su pueblo, esa es una señal segura, pero si es que sus deseos, sus amistades son más del mundo, acá hay algo raro, ¿Nació realmente de nuevo? ¿Fue realmente regenerado? Pablo no. Dice que Pablo inmediatamente, y estuvo Saulo por algunos días, Hechos 9:19, con los discípulos que estaban en Damasco. Él fue a Damasco a perseguir, a apresar a sus discípulos. Pero cuando Dios lo encontró y se convirtió, él inmediatamente quiso estar con ellos. Una señal de un creyente, estar con los mismos discípulos. Y otra señal también de un real convertido, como fue Pablo, es que aquellos tocados por la gracia salvadora no pueden evitar hablar de lo que aconteció en sus vidas. Es imposible, no se pueden callar. No se pueden callar. Si algo pasó en sus vidas, si Dios cambió sus vidas, si Dios les regeneró, no se va a poder callar, va a tener que dar testimonio de ello. Pablo lo hizo. Fue inmediato. Dice que, Hechos 9:20, dice, anote solamente las citas porque no va a alcanzar a buscarlas. Dice que Pablo enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Pablo dio testimonio de lo que ocurrió en su corazón y inmediatamente testificaba. Una señal real, verdadera, de que alguien es un hijo de Dios, como lo fue Pablo. Lo más tremendo de esto, que es en las mismísimas sinagogas a las que Saulo había ido con órdenes de arrestar cristianos, en ese mismo lugar comenzó a predicar a Cristo. Imagine usted, en el lugar donde él decía, deme órdenes, quiero ir a apresar, quiero ir a arrestar cristianos, ahora les testifico, Cristo es el Señor, Cristo resucitó, Cristo realmente salva. En ese mismo lugar, él iba a testificar, una señal auténtica, verdadera de alguien que es un hijo de Dios. Dios nos ayude a tomar estos ejemplos y a ver estas señales en nuestras propias vidas. Vemos en Pablo a un hombre transformado, de Saulo a Pablo. Imagínense, Saulo de Tarso ahora es Pablo. Un nuevo nombre para un nuevo hombre. Hasta el nombre se le cambió. Era común en el tiempo antiguo, en todo caso, más de un nombre. Pero en este caso ya no se le conoció como Saulo, sino como Pablo. Saulo el perseguidor, ahora Pablo, el predicador. Quizás nosotros no nos vamos a cambiar el nombre, pero sí nuestras costumbres tienen que cambiar. De tal manera que el antiguo Giuseppe, el antiguo Diego, sea conocido como el nuevo Diego, el nuevo Giuseppe, distinto. La misma persona, el mismo nombre, pero distinto. En este caso, Saulo. Era Pablo ahora, un nuevo nombre. Perdóneme, hermano Diego, lo tomé usted porque lo tengo ahí, en pantalla. De perseguidor a perseguido, de detractor a defensor, el más celoso defensor del judaísmo se convirtió en el más celoso evangelista para el cristianismo y uno de los más grandes misioneros en la historia de la iglesia. Increíble. Vamos a ver ahora un poco del origen de la iglesia, lo cual tiene que ver también con la vida de este hombre, con Pablo. Después de su encuentro con el Cristo resucitado, Pablo pasó un tiempo en la región de Arabia. Eso sale narrado en Gálatas 1:17, usted lo puede anotar para no leer el pasaje, donde Pablo reordenó su teología y recibió instrucciones del mismo Señor Jesucristo, mediante revelación para su apostolado a los gentiles. Pablo tenía muchas ideas preconcebidas de cómo debía ser. Él creía que estaba sirviendo a Dios, como muchos de nosotros. Antes de llegar a Cristo tenemos muchas ideas, pero cuando llegamos a Cristo ocurre un cambio,
una transformación en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Todo es reordenado. Eso pasó con Pablo. Él estuvo un tiempo en la región de Arabia, donde ocurrió aquello, y recibió esta encomendación de parte del Señor mediante revelación del mismo Señor Jesucristo. Luego regresó a Damasco predicando el Evangelio con denuedo. Y acá ocurre esto. En el mismo Damasco, donde él iba a perseguir cristianos, fue amenazado de muerte. Como tal, bajó a Jerusalén. Aquí vemos un mapa más o menos de cómo Dios transformó a Pablo de tal manera que él quiso llenar Asia, Europa con el Evangelio. Imagine la transformación en este hombre. Dice que cuando Pablo regresó, si usted se da cuenta en la parte inferior del mapa, él estaba de Jerusalén tomando cartas de los principales sacerdotes, estaba yendo a Damasco. En Damasco fue encontrado por el Señor. Y de allí fue comisionado. Pasó un tiempo y después fue amenazado, regresó a Jerusalén y tuvo que ir a Tarso un tiempo. Cuando penetró el Evangelio en la ciudad de Antioquía, que está un poco acá más arriba, dice que Bernabé fue a buscar a Pablo y lo llevó para que lo ayude en la obra de fundación y consolidación de la iglesia en Antioquía. Eso está en Hechos 11, 25, 26. ¿Por qué tomo este dato de la iglesia de Antioquía? Porque ministrando Pablo en Antioquía, fue llamado por el Espíritu Santo a la obra misionera. Fue encomendado por la iglesia para esa labor. El libro de los Hechos registra 3 viajes misioneros que hizo el apóstol Pablo a través del Imperio Romano, en uno de los esfuerzos evangelísticos más grandiosos registrados en la historia. En la ciudad de Éfeso, que es lo que vamos a estudiar con mayor profundidad en la siguiente clase, él estuvo 3 años trabajando allí. Imagínense, de Antioquía viajó hasta Éfeso, que por acá lo vemos, ahí tenemos Éfeso, sí, ahí tenemos Éfeso, claro. Y fue tal el cambio que Dios operó en Pablo y llamado a esa labor misionera, que cada vez que llegaba a una ciudad y se veía que tenía una puerta abierta, pensaba ya en la otra ciudad. Ya, quiero ir a predicar a Filipos, quiero ir a predicar a Tesalónica. Al tiro pensaba en lo otro. Llegaba a Tesalónica y decía, ya, quiero llevar el Evangelio a Roma. Después de Roma quiero ir a España. Él tenía en su mente eso ya de predicar, llenar todos los lugares del Evangelio de Cristo. Por eso vemos cómo fue tan fuerte la penetración del Evangelio. Cuando vemos en la... Sí. Vemos en la... voy a avanzar. Vamos a ver el siguiente PPT. Origen de la iglesia, ¿correcto? Ya. Ahí nos vamos a quedar un rato. Acá vemos esta figura como Pablo fue encontrado por el Señor Jesucristo. Encontrado, cambiado y comisionado. Vemos que en la ciudad de Éfeso, donde Pablo estuvo detenido 3 años, para que recuerden ese dato, 3 años estuvo Pablo trabajando en Éfeso, hubo notables conversiones de muchos efesios. Y esto representó una grave amenaza económica para los artesanos de la ciudad, porque muchos se beneficiaban de la idolatría que había en este lugar y construían templecillos, estatuas, figuras de una diosa, y veían, y el argumento de ellos era de que, buen argumento, si usted lee Hechos 19:26, dice, hablando de Demetrio, que era el líder de ellos, dice, pero ves y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos. Imagina ese argumento de este fabricante de ídolos. Era honesto por lo menos. Su interés era meramente económico. Pero él decía, este Pablo está apartando a la gente
de estos dioses hechos con las manos. Qué necedad, ¿no? Qué tontera, dioses hechos con las manos. Pero para ellos significaban una tremenda ganancia económica. Imaginen una ciudad donde penetra el Evangelio. Imagínense acá en Arica, donde el Evangelio vaya, por ejemplo, imagínate a idólatras no comprando imágenes, alcohólicos no consumiendo licor, drogadictos no consumiendo droga. ¿Por qué? Por la penetración del Evangelio en el corazón. Eso pasó en Éfeso. Pablo dejó Éfeso para regresar a Jerusalén, donde fue apresado y enviado a Roma en calidad de prisionero por 2 años. Desde Roma escribió las epístolas a los Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Otro dato que tenga presente es que esta carta fue escrita estando Pablo prisionero. Aquí vemos en la figura de abajo, Pablo prisionero, tenía cierta libertad, pero estaba con cadenas. Se repite en muchas partes de sus cartas que estaba encadenado. Era una cadena un poco más larga que le daba cierto movimiento, por cierto. Pero la carta fue escrita desde la prisión. Vemos de que, bueno, aparte de Efesios se escribió de allí Colosenses, Filipenses y Filemón. En esta carta él espera, porque él apeló a César, espera a la audiencia ante el emperador. ¿Y qué emperador estaba en ese tiempo? El emperador Nerón. Conocemos la fama de Nerón, no era para nada bueno. En estas circunstancias, Pablo estando preso, aquí, esta figura, por decir, es cuando Pablo, después de convertido, comenzó a predicar, testificar del Señor Jesucristo. Y acá es donde vemos que él está preso. Estando Pablo preso, podía haberse preocupado, podía haber pedido por su libertad, o era algo necesario, por su salud. Podía haber pedido por su vida, pero la preocupación pastoral de Pablo era afirmar en la fe a las iglesias donde había ministrado 10 años antes. Recuerde que llegó a Éfeso más o menos por el 52. Y ya cuando fue llegado preso a Roma pasaron 10 años. Entonces su preocupación era afirmar en la fe donde había trabajado. Trabajó 10 años en Éfeso. Y otra de las preocupaciones de Pablo era predicar con denuedo, ahí en ese lugar. Era un embajador en cadenas y ganar a muchos para Cristo. Onésimo fue un convertido de Pablo. Pero también vemos de que, acá tú ves un soldado. Estaba la guardia pretoriana, un grupo selecto de soldados. Y cada día, Pablo era encarcelado día y noche. Esa era la condición de Pablo. Era encarcelado día y noche con un soldado. De tal manera que tenía un oyente cautivo. Imagina usted estando este soldado con Pablo. ¿De qué le iba a hablar Pablo? Le iba a testificar. Y este soldado que estaba encargado de la custodia y tenía que estar con él encadenado en espera de esa audiencia, iba a escuchar. No podía escapar, estaba encadenado, pero iba a escuchar las buenas nuevas de salvación. Imagina a este hombre con esa influencia, con esa pasión. Y muchos se convirtieron. La Escritura habla de las prisiones se hicieron presentes en el pretorio, aún. Digno de imitar Pablo. Uno queda un poco preocupado ante lo que uno hace comparado con este hombre. Vamos a ver, en honor al tiempo, porque realmente nos falta mucho por recorrer y el tiempo es corto. Esta figura, justamente. Éfeso, vamos a ver unas características de Éfeso, para que vea usted el lugar donde Pablo fue a predicar. Sí, aquí nos vamos a quedar un ratito. Éfeso fue una de las ciudades más grandes, aproximadamente entre 200 a 250.000 habitantes. Arica tenemos como unos 220.000, similar, pero Éfeso era más pequeña, sí, por cierto. Dice que es una de las ciudades más importantes del Asia Menor en los tiempos del apóstol, por cuya razón atraía a mucha gente por su ventajosa condición política, económica, religiosa. Era residencia del gobernador romano y controlaba el comercio al interior de la provincia de Asia, por su fácil acceso tanto por tierra como por mar. Era una ciudad rica esta Éfeso,
cosmopolita, o sea, había muchas culturas allí y era multiétnica. Había gente de distintos pueblos, lo que podríamos llamar ahora una inmigración, muchos inmigrantes. Pero el Evangelio de Cristo traspasaba todo eso. Aquí no significaba nada aquello. Traspasaba a distintas culturas, distintos pueblos, para llegar a un solo pueblo, que era el pueblo de Dios. Que ese es el sentido. Esta era una ciudad multiétnica. Y albergaba también una importante comunidad judía residente allí. Aquí vemos este templo, este impresionante templo. Aparte, Éfeso tenía un gran teatro, un teatro que albergaba que no está acá, como a 25.000 personas. Este Demetrio se encargó de alborotar a la multitud cuando Pablo estuvo allí viendo que su negocio se venía abajo, y la gente llegó a este como estadio y comenzó a gritar fuerte, grandes Diana de los Efesios. Era por la misma acústica del estadio, se escuchaba, era atemorizante escuchar aquello. Imagínense. Bueno, vemos este templo impresionante, considerado unas maravillas del mundo antiguo. Si usted ve estas columnas, medían 18 metros, imagino, similar a un edificio de 7 pisos, o uno donde yo vivo tenemos 5 pisos, este era más alto, 7 pisos, imagínense. Este era lo que más atraía a esta ciudad, lo que la hacía famosa, el templo, el culto a la diosa Diana. Todas las ciudades del mundo romano eran politeístas, pero Éfeso tenía como un pacto con la adoración a Diana. Por eso era llamada Diana de los Efesios. Tenían un orgullo cívico por esto y se consideraban guardianes de este impresionante templo. Dice que, pero como debemos de suponer, asociado a este culto idolátrico, también se daba lo que se conocía como prostitución sagrada, que implicaba que numerosas prostitutas atendían a los visitantes, ya que este abominable ídolo, usted ve en la parte inferior, era un ídolo grotesco. Estaba también la Diana de los griegos, que era como representado por una joven cazadora con un arco y flecha, pero la Diana de los Efesios era grotesca, parecía un fetiche africano, no sé si has visto esos fetiches africanos. Era bien feo ese ídolo, pero ellos estaban orgullosos porque incluso se decía de que había caído del cielo, que venía de Júpiter, era una creencia que tenían los efesios. Probablemente haya sido un meteorito o algo por el estilo, pero era muy grotesco este ídolo. Pero estaba esta prostitución sagrada que implicaba que numerosas prostitutas atendían a los visitantes, ya que este ídolo era considerado como la diosa de la fertilidad. Entonces vemos aquí no solamente idolatría, vemos una ciudad inmoral. ¿Has escuchado de lugares inmorales? Donde uno piensa que es difícil que penetre el Evangelio. Donde uno piensa, oh, Arica, tanta idolatría que hay. Oh, Éfeso es una ciudad idólatra. Tanta inmoralidad que puede haber producto de las personas que se dedican a la prostitución. Éfeso es una ciudad con mucha inmoralidad. ¿Difícil para el Evangelio? Vemos que no. Todos estos obstáculos para Pablo parece que eran motivos de mayor ardor de compartir. Pero aparte de la idolatría y de la inmoralidad, tenemos también que esta ciudad estaba en la práctica del ocultismo. Dice que las doctrinas, estaba la práctica de la magia. Dice que estas prácticas y doctrinas se escribían en una gran colección de libros. Había una tremenda colección de libros en los Efesios. Pero los hechos portentosos que Pablo hacía por el poder del Espíritu conmocionó a muchos de los que practicaban la magia en la ciudad, que entendieron el Evangelio y se convirtieron a Cristo, quemando luego los libros de magia que tenían en su poder. Si usted leyó Hechos capítulo 19 se da cuenta de esa situación. Esta quema de estos libros alcanzó la cifra de 50.000 piezas de plata.
Una pieza de plata equivale al sueldo de un jornalero. Imagínense, 50.000 días de trabajo de una persona. Toda la vida quemada ahí de trabajo. Más de una vida quemada. Pero esa fue la conversión de cómo penetró el Evangelio en esta ciudad a través de Pablo. Quizás esta fue la razón cuando Pablo escribió: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque hubo mucha lucha. El reino de Dios estaba invadiendo el reino de las tinieblas. El Señor Jesús había dicho que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra su iglesia. ¿Qué significa esto? Que la iglesia, que las puertas del Hades no podían contener el avance del Evangelio. No es que la iglesia estaba resistiendo, todo lo contrario. El reino de las tinieblas estaba resistiendo y la iglesia estaba avanzando y la iglesia estaba penetrando. Ese es el sentido, que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Pero la respuesta de las tinieblas no se iban a demorar. Los demonios incitaron a agentes humanos para que se opusieran al Evangelio, el cual se extendía rápidamente por toda la provincia de Asia. Pablo todos los días predicaba, todos los días. Estaban sus colaboradores, llenó el Evangelio de toda esa región, y las mismas personas que creían, Timoteo, Tíquico, habían otros que iban a los lugares que iban y predicaban el Evangelio y llenaban del Evangelio todas estas regiones continuas. Y era un lugar, era como un dominio de Satanás. Y hubo respuesta de este dominio, porque levantó a este Demetrio que incitó a la turba para oponerse y gritar en este estadio por 2 horas. Continuaba: grandes Diana de los Efesios, con un sonido ensordecedor. Imagínese usted cuando le va a predicar a alguien y de repente está metido en sus cosas. Quizás no va al estadio, pues va a decir: grande es mi diversión, grande es mi vicio, grande es mi entretención, grandes son mis juntas. Pero en este caso grande era Dios, grande era Jesucristo, grande era el Evangelio. Mucha gente tiene como grande a muchas cosas, pero más grande es Jesucristo, más grande es el Evangelio. Vamos a terminar con 3 razones rápidamente para poder después... 3 razones, voy a dejarlo con esto. 3 razones por las cuales prosperó el Evangelio en Éfeso. Una es la poderosa presencia y el trabajo incansable y diligente de un individuo totalmente comprometido con Jesucristo. Este es Pablo. Pablo fue ejemplo de la influencia que un hombre puede tener en una ciudad, provincia, estado o nación. Pero la clave, como dijimos al principio, para su influencia no fue su personalidad carismática, o una estrategia de mercado, o influencia política. Porque en su discurso de despedida a los ancianos de Éfeso, Pablo les dijo: no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. La influencia de Pablo venía de su devoción a su Señor y a la palabra de verdad. Ahí venía su influencia. Segunda razón, son 3 razones. Una segunda razón por la cual prosperó el Evangelio en Éfeso es que había una iglesia, es una iglesia que se santificó. Dice: muchos de los que habían creído en Éfeso venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Una iglesia que se santificó. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, creyentes de Éfeso, que aún todavía no están totalmente convencidos, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y echan la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Debido a la confesión y abandono de las prácticas paganas, la iglesia estaba limpia y crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hechos 19:20. Es una de las otras razones por las cuales prosperó el Evangelio en Éfeso. Una iglesia santificada. Y la última razón es que la iglesia hizo uso de medios espirituales adecuados. Los creyentes de Éfeso no presionaron a las autoridades de la ciudad, no hicieron manifestaciones frente a las tiendas de los plateros, ni dieron declaraciones contra la adoración a Diana, ni tampoco intentaron ser populares. Predicaron y vivieron en el mensaje en el poder del Espíritu Santo, y dejaron que la integridad de sus vidas cambiadas confrontara y expulsara viejas costumbres. La misma autoridad de la ciudad tenía que reconocer este hecho. De hecho, lo reconoció en Hechos 19:37,
reconoció el escribano, que era como el alcalde, reconoció que estos hombres no habían sido ni sacrílegos ni blasfemadores. No hubo necesidad de hacer protestas, no hubo necesidad de llevar pancartas, no hubo necesidad de romper ídolos, nada de eso. Solamente los medios espirituales adecuados. Por esa razón fue próspero el Evangelio en la ciudad de Éfeso. En la siguiente vamos a entrar más en detalle en la carta. El Señor los bendiga.